Y así fue. Nueva York fue una epifanía, fue una revelación que luego describí en la tercera parte del Dios de las Praderas Verdes, que es un escrito detallado, descriptivo, profundo de casi 600 páginas. Lo cierto es que en las navidades del año 2002 vine a España, decidí pasarlas con mis padres, pero finalmente decidí quedarme y no regresar a Nueva York, con lo que me vi de nuevo atrapada y sin salida en el mismo Valladolid que me había rechazado, con lo que escribir la novela El Dios de las Praderas Verdes se convirtió en una necesidad vital, casi de vida o muerte. Necesitaba darme respuestas y averiguar por qué Nueva York me había aceptado y me había acogido en su seno como una mujer valiente, pero a la vez tierna y sensible, y como una mujer creativa, y sin embargo Valladolid me veía solo como una ciudad, como una persona débil, como una mujer débil y enferma. Así que la misma escritura de la novela me fue dando las respuestas, la narrativa, el estilo literario, el tono, el análisis profundo de las emociones humanas que se va realizando a través de la rica galería de personajes, más el análisis histórico de las élites castellanas del siglo XIX, de la Restauración, las grandes sagas familiares del Valladolid, me fueron ofreciendo respuestas y me fueron dando luz a la pregunta principal que yo me había hecho, que es la pregunta de fondo, que es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Así que ese mismo Dios de las praderas verdes fue la propia respuesta. Dios estaba y Dios está en la bondad del corazón humano, en la ternura, en la sensibilidad. Dios está en aquel mundo angelical que yo veía cuando éramos niños y bajábamos en bicicleta con mi hermano Esteban, y cuando llegábamos a la presa el sol se reflejaba en la superficie del río, y en todo aquel vergel y en todo aquel paraíso yo veía a Dios. Aquella naturaleza indómita se manifestaba como una divinidad. La divinidad y Dios se manifestaba a través de aquella naturaleza indómita y se manifestaba en forma de bondad, de ternura, de sensibilidad, de compasión, de comprensión, de inocencia, del mundo de la infancia. Ese Dios que yo llamé el Dios de las praderas verdes, y que era el que yo sentía dentro de mi corazón y que lo veía reflejado y manifestado en la Reserva Natural de Castronuño, y me tuve que retrotraer a los años de la infancia para poder articular y comprender todo. Ese Dios se me hacía muy lejano del Dios que la Iglesia Católica de Valladolid había enseñado. Este Dios de la Iglesia Católica de Valladolid y de Castilla y León se me hacía más cercano al Dios de la Inquisición, un Dios que pretende amedrentar, que pretende intimidar y que pretende imponer, y que en el fondo lo que pretende es garantizar las jerarquías y las injusticias sociales, el Dios del lenguaje jurídico. Y yo sabía dentro de mí también que muchos castellanos leoneses habían sufrido un drama y un dolor, y de la misma forma que yo sentí una desconexión con el todo y una desconexión con mi propia comunidad y una pérdida de referencia con mi comunidad, yo sabía dentro de mí que había muchos castellanos leoneses que han sentido en la intimidad, sin poder verbalizarlo, esa misma desconexión, ese mismo abandono por parte de la Iglesia Católica, que ha traicionado en muchos sentidos el mensaje original de la figura histórica de Jesús, esa orfandad espiritual,
que muchos castellano-leoneses han sentido en la intimidad sin poder verbalizarlo, era lo que también había sentido yo.